Jueves 9 de mayo. Saludos hermanos y amigos. Continuamos estudiando la lección número 6, los dos testigos, para memorizar. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48. Oh maravilloso Dios, cuán grande es tu palabra, que en vez de ser destruida, ella destruye a los hombres que se le oponen y salva a los que la aceptan. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Para hoy, jueves, la verdad triunfante. ¿Por qué la verdad triunfante? Porque hemos visto que aunque el enemigo de Dios odia la Biblia porque transforma al hombre a la imagen de su creador, Dios, pues aunque Satanás odia la Biblia, de generación en generación, ella ha ido triunfando, y donde fue suprimida, hoy es distribuida profusamente. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, comenzando el versículo 15, nos dice: y el séptimo ángel tocó la trompeta. ¿Cuándo se tocaba la trompeta? Antiguamente en Israel se tocaba para diferentes cosas. En el novilunio se tocaba la trompeta para la santa convocación o reunión del pueblo de Dios a la adoración. Se tocaba la trompeta en las fiestas anuales. Las 7 fiestas, se convocaba al pueblo para participar, pero se tocaba la trompeta para la guerra, para preparar al pueblo para pelear contra los enemigos de Dios. Entonces, en el cielo, el séptimo ángel toca la trompeta. Cuando ese ángel toca la séptima trompeta, cuando iba a anunciar lo siguiente: y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos. En el texto original griego dice el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Vamos a explicar. ¿Cuándo se toca esa trompeta? Fíjense que en el estudio que tuvimos ayer y anteayer, hemos visto que hubo una persecución de 1260 años contra el pueblo de Dios, desde el año 538 hasta el año 1798, exactamente 1260 años de persecución papal. Recuerden que esa persecución comienza en la Edad Media
y la Edad Media estaba conformada por aproximadamente 1000 años. Y en el siglo XVI surgió Martín Lutero como campeón de la verdad en la Reforma Protestante y el clavar las 95 protestas en la catedral o en la puerta de Wittenberg en Alemania. Lutero no murió, pero otros no murió por las manos de Roma, pero sí hubo otros que le antecedieron como Juan Hus, Jerónimo, etc. Y en el 1798, cuando concluye la supremacía papal, cuando el general Alejandro Berthier de Napoleón Bonaparte entró a Roma y destituyó al Papa y fue tomado prisionero y llevado a Delfinado, donde muere al año siguiente. A partir de esa fecha, 1798, cuando cae la supremacía papal, comienza el tiempo del fin. Y explico. A partir del 1798 acontece una serie de cosas relevantes en el mundo que nos dice algo iba a pasar en el cielo o estaba a punto de pasar. ¿Por qué? Porque en el 1780 28 años antes se oscureció el sol y la luna en una forma sobrenatural. En 1798 cae el papado, su supremacía de 1260 años contra el pueblo de Dios. Y en el siglo XIX, en el siglo XVIII, vemos entonces el gran terremoto de Lisboa en 1833. Pero 2 años antes, un agricultor norteamericano llamado Guillermo Miller comienza a predicar los 3 mensajes, es decir, el mensaje de los 3 ángeles. Y en el lapso, eso fue en 1831 en Dresden, en Estados Unidos, y luego en el 1840 el mensaje del primer ángel se une al mensaje del segundo ángel, que fue entre 1840 y en 1844 se une al mensaje del tercer ángel. Estos 3 mensajes de 1840 a 1844 es que corresponde la expresión que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y reinará para siempre. Es decir, en esa fecha estaba entrando Cristo un 22 de octubre de 1844 a recibir el reino en forma legal, la documentación legal de la personería jurídica con el planeta Tierra, que había sido conquistado en el año 31 con la muerte de Cristo. Pero en ese lapso hubo grandes tinieblas desde el 538 hasta 1738 con relación al conocimiento de la palabra de Dios, porque escaseaba. Y recuerden que estaba vestida de saco por la persecución que hubo de 1260 años. Luego,
En el 1793 vemos el caso de la Revolución Francesa, cómo se atacó la Biblia y se la arrastró en una cola de un burro. Y luego en el 1797 es cuando se abre en Francia todas las iglesias y se permite la predicación del Evangelio. Un año después toma Napoleón Bonaparte al Papa y lo destierra a Valencia y muere en el 98 y a partir de ahí comienza. Él muere en el 99 porque fue destronado en 1798 y a partir de ahí comienza el tiempo del fin y en 1844, 22 de octubre, Cristo entra al lugar santísimo del santuario celestial, por eso que se está tocando la trompeta, porque estaba entrando Cristo al lugar santísimo para recibir los documentos del reino que lo capacita o lo legitima que recibir la tierra como dueño absoluto de ella por dos razones, por creación y por redención en el Calvario. Entonces, mientras Cristo está en el santuario, a esa misma hora surge el movimiento adventista del séptimo día, el 22 de octubre, que aunque se predicó con una multitud de religiones diferentes, todas enfocadas en la segunda venida de Cristo por la purificación del santuario, que se pensaba que era la tierra, pues el chasco vino el 22 de octubre y solamente prevalecieron los fieles. Esos fieles conformaron lo que se llama hoy Iglesia Adventista, el séptimo día, que era más que una iglesia, un movimiento de la continuación de la Reforma Protestante, predicando dos verdades cardinales: la segunda venida de Cristo y de que Cristo había entrado al lugar santísimo a recibir el reino. Basado en Daniel 8:14 y basado en Daniel 8:14 y la purificación del santuario, y basado también en Daniel 9 del 24 al 27. Pero me dice aquí que este evangelio será predicado al mundo entero para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Desde 1844 se tocó la trompeta séptima que estaba vinculada a la introducción de Cristo al lugar santísimo del santuario celestial, hasta que termine la gracia y venga entonces el fin del mundo. Estamos en la séptima trompeta. Ahora, el versículo 18 nos dice: y se han airado las naciones y tu ira ha venido. Se está hablando de las 7 plagas que están prometidas en Apocalipsis 16. Y el tiempo de juzgar a los muertos, refiriéndose al juicio después del milenio, para que sean juzgados y para que des galardón a los siervos o profetas, y para destruir a los que destruyen la tierra. Eso es en el juicio retributivo de Apocalipsis 20. Y luego en el 19 nos dice que Juan vio el templo del cielo abierto y en él el arca de su testamento, o sea, el arca que tenía los 10 mandamientos, fue vista en el templo, indicando con eso que había comenzado el juicio en ese lugar, en el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, o donde están los 10 mandamientos, código para Dios juzgar a este mundo. Hermanos, esto nos da a entender que la verdad está triunfando, porque Cristo está recibiendo con gloria y con honor el reino de este mundo, es decir, el planeta Tierra, que Cristo va a reinar para siempre cuando venga por segunda vez. Mis hermanos, esa es la esperanza del cristiano, que Cristo nos dé cielos nuevos y tierra nueva, viéndolo a Él con alegría permanentemente. Hasta mañana, nos vemos si Dios lo permite. Les habló el profesor Ramón Romero.